Bueno, seguimos en Guatemala porque para ampliarnos este espectro desde un análisis político, nos acompaña vía Skype el director de Incidencia Política de la Universidad Rafael Landívar en ese país, el señor Renzo Rosal. Gracias, profesor, por estar con nosotros. Es un placer recibirle. ¿Cómo se encuentra? Bien, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Buenas Es tardes. un placer una vez más, gracias. Bueno, este tema de la Corte de Constitucionalidad, aciertos y desaciertos y algunos análisis políticos que se han hecho hasta este momento revelan o revelarían, según algunos analistas que se atreven a predecirlo, que la Corte estaría jugando a aplazar las elecciones, es decir, que habría una posibilidad de que se pueda postergar las elecciones más allá del 6 de septiembre, mientras continúa el antejuicio contra el presidente Otto Pérez Molina. Le pregunto, señor Rosal, ¿cree usted que este sea un panorama viable, que la Corte decida retrasar las elecciones inclusive para el año entrante o a finales de este año, tomando en cuenta o haciendo tiempo a que el antejuicio llegue a su fin y el presidente Otto Pérez Molina pierda la inmunidad? Esto en un caso hipotético, ¿usted qué piensa? Bueno, hay varias premisas de por medio. Una tiene que ver con el tema del enjuiciamiento Ujú. al presidente Otto Pérez Molina, ante lo cual la Corte de Constitucionalidad hasta hace pocos días había formado parte de las instituciones que habían cerrado, digamos, esa posibilidad y habían de alguna forma hecho alianza con sectores empresariales, con actores de la comunidad internacional, impidiendo por todas las razones posibles por todos los medios posibles que el presidente pudiera salir de la presidencia. Sin embargo, eso ha cambiado en los últimos 2 días y tal parece que se abre, digamos, nuevamente una ventana de oportunidad. A eso se suma una segunda premisa que tendría que ver con el tema del aplazamiento de elecciones, que es que este tiempo pudiera servir para que el Congreso de la República pudiera aprobar en definitiva reformas a la ley electoral y de partidos políticos, que es una demanda ciudadana que viene planteándose fuertemente durante los últimos 2 meses que tenemos de crisis político-institucional y que recientemente, el pasado viernes, el Tribunal Supremo Electoral presentó su propuesta de reformas electorales, este aplazamiento para esos dos elementos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que no se pueden aplazar en el mejor de los casos por algunas semanas, pero lo que no se puede modificar por ninguna razón, porque estaríamos entrando a violentar el texto constitucional, Claro. es que la toma de posesión es el 14 de enero. Eso es irreversible. Es decir, antes del 14 de enero tiene que haber un nuevo presidente o presidenta en Guatemala, así las elecciones hayan sido el día anterior, el 13 de enero. Esto ya le va a quedar como tarea pendiente a la Corte de Constitucionalidad, si admite o no el retraso en esas elecciones generales previstas para el 6 de septiembre. Ahora, señor Rosal, esto parece un círculo vicioso en cuanto a que aparece un caso, digamos, nuevo de presunta corrupción, se coloca en el auge de la información, se olvidan, por lo menos temporalmente, algunos otros, caso, por ejemplo, Valdetti, caso Juan de Dios Rodríguez, caso de el caso de Juan Carlos Monzón, porque hay unos nuevos que cobran mayor fuerza, pero a la final hay una cantidad importante de revisiones que hacer por parte de la ley y del Ministerio Público en Guatemala. ¿En qué va a parar todo esto? ¿Qué cree usted que pueda pasar antes de esas elecciones? Bueno, lo que estamos viendo es que casi que día con día, Ujú. semana tras semana, están apareciendo, como bien lo mencionaba usted, cada más episodios, más acontecimientos que revuelven el agua. Pero todos, como en muchos de estos casos, apuntan directamente al nivel de relacionamiento con el presidente de la República. Está claro entonces que la salida del presidente, que se había dejado como un tema casi que medio olvidado en los últimos días, termina tomando hoy nueva fuerza porque se convierte como lo comentamos en un programa anterior con ustedes, en un corcho fundamental que al salir de la botella permitiría de alguna forma oxigenar el ambiente Claro. actualmente de crisis, de problemas de gobernabilidad y pudiera encaminar, digamos, a darle certeza al proceso electoral. Hoy, cuando estamos hablando de cambio de fechas, cuando estamos hablando de toda una serie de acciones que se están casi cotidianamente presentando a las cortes del país, todas esas acciones en la práctica lo que hacen es revolver más las aguas y por lo tanto es fundamental tratar de ver algunas acciones que puedan ponerle un poco de coto, contener y un elemento fundamental es la salida del presidente de la República, porque mientras tanto hoy por hoy siguen operando estructuras criminales, siguen teniendo un panorama de profunda corrupción en el país y Claro. eso evidentemente no se va a detener y las elecciones no van a servir tampoco
para poder mitigar este ambiente. Por el contrario, quien vaya a ser el nuevo gobernante del país va a tener que lidiar con estas condiciones durante su gobierno. Igual le sucederá a los próximos diputados e igual sucederá con los alcaldes que tomarán posesión también en enero del próximo año. Tendrán que lidiar con un panorama de crisis que va a continuar y donde las elecciones, en lugar de ser la acción, el acontecimiento que pueda controlar o mitigar, se ha convertido en la práctica el proceso electoral en el mecanismo de darle, ser como el lubricante principal que Claro. está potenciando la crisis. Peor el remedio que la enfermedad en estos casos, como coloquialmente se conoce, señor Rosal. Bueno, estamos conversando con el director de Incidencia Política de la Universidad Rafael Andívar en Guatemala, Renzo Rosal vía Skype, a quien ustedes ven con nosotros en la pantalla. Una última inquietud que tengo para usted, profesor Rosal, y es el tema de el por qué el presidente Otto Pérez Molina no acepta renunciar. Por ejemplo, conversamos con el expresidente de Guatemala, Vinicio Cerezo, y él dijo que estando en los pantalones de Otto Pérez Molina, él se apartaría para, digamos, que todo continúe, el proceso fluya en cuanto a las investigaciones. Pero el presidente Otto Pérez Molina dice que él no va a renunciar porque constitucionalmente su mandato termina el 14 de enero del año entrante. ¿Usted cree que el presidente deba renunciar para que esto se solucione? ¿Y por qué no lo hace? ¿Es un tema de ego? Creo que por un lado tiene que ver algo con su personalidad, con su ego. Recordemos que es un Ujú. militar de inteligencia, además que viene del área de inteligencia militar, entonces por lo tanto él tiene que morir con las botas puestas, como decimos en Guatemala. Adicionalmente, hay que tomar en cuenta que hay varios grupos a su alrededor que serían como los grandes perjudicados ante la salida del presidente, porque Bueno, como podíamos observar, estábamos recibiendo la apreciación del profesor Renzo Rosal de la Universidad Rafael Andívar. Sin embargo, lamentablemente tuvimos una breve interrupción en la captación de señal de internet. Recordemos que nos acompaña vía Skype, no sé si lo tenemos ya, estamos tratando de reconectar precisamente el contacto con él, pero lo que estábamos hablando con el señor Rosal era su análisis desde la perspectiva política de estas decisiones cruciales que tomó durante la jornada la Corte de Constitucionalidad en Guatemala, de reabrir el antejuicio o de que continúe el antejuicio de mérito contra el presidente Otto Pérez Molina, y también, digamos, admite la posibilidad de un recurso interpuesto por una tolda política en Guatemala de prorrogar, de extender las elecciones, corrijo, más allá del 6 de septiembre, es decir, de aplazarlas mientras el panorama político y la coyuntura por la que atraviesa Guatemala se subsana. Retomamos el contacto con usted, señor Rosal, para esta última inquietud, y en la que usted nos decía que precisamente el ego militar del presidente cobraba mucha fuerza en cuanto a aceptar la renuncia y que debe morir, según usted, con las botas puestas, sobre todo por el entorno que tiene. por supuesto, y adicionalmente por el hecho de que hay muy cercanos, grupos de influencia, que serían los principales perjudicados porque forman parte, evidentemente, según muchas investigaciones del Ministerio Público, de la CICIG en Guatemala y también investigación periodística, que apunta a que muchas de las estructuras que siguen estando vigentes giran alrededor de ser todavía respaldadas por la figura del presidente Otto Pérez. Así que al estar fuera del mandato, permitiría que se agilicen esas investigaciones y que se pudiera perseguir y encauzar penalmente a muchos de ellos que evidentemente están buscando por cualquier medio entonces que se pueda mantener en el poder su principal respaldo. Bueno, profesor Rosal, muchas gracias por su tiempo. Esta hora ha sido un placer conocer su perspectiva desde Guatemala vía Skype. Que esté muy bien. Igualmente para ustedes, muy buena tarde. Hasta luego. Despedimos al profesor Renzo Rosal de la Universidad Rafael Landívar vía Skype. Vamos contigo ahora, Natalia.